buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, buenas, frías, bueno, no sé si son frías o lluviosas, ¿no? Más bien lluviosas, toda la semana nos ha estado lloviendo. No, así estamos bien, gracias. Amigos, si esta es la primera vez que estás con nosotros, estamos en la segunda parte de esta serie de charlas que hemos estado comenzando la semana pasada, hablando acerca del libro de Habacuc. Y, ¿sabes? Si has leído Habacuc, tú sabes que es un libro medio complicado y un tanto duro, porque estamos hablando de cuando Dios no hace lo que esperamos que haga, ¿no? O cuando estamos transitando una temporada, un momento difícil, algún familiar enfermo, tú estás enfermo, alguna situación económica difícil, un tema de inseguridad, falta de bienestar. La verdad es que Habacuc básicamente nos está hablando de eso, ¿no? Y el poder hablar acerca de esto a veces es un poquito difícil. La semana pasada pues comenzamos con esta serie y bueno, la verdad es que una de las preguntas que nos hemos estado haciendo o de las que hicimos la semana pasada es ¿qué haces cuando te encuentras chocando con un muro de adversidades? En donde constantemente las cosas no salen como tú esperas, o tal vez viene algo que te mueve totalmente tu vida y de alguna forma viene otra situación tras otra, ¿no? ¿Qué haces cuando quieres creer en la bondad de Dios, pero todo lo que ven tus ojos alrededor pareciera que Dios no es bueno, ¿no? O al menos que no está preocupado por lo que tú estás sintiendo o por lo que tú estás pasando? ¿O qué haces cuando tú quieres creer en Dios, pero la vida no es buena? Básicamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando durante esta semana, todavía y la próxima vamos a estar hablando acerca de eso. Y lo que comenzamos a hablar la semana pasada es que, ya te decía, estamos en Habacuc, y la semana pasada hablamos qué era lo que significaba Habacuc. No sé si alguien se acuerde, si soy buen maestro. ¿Alguien se acuerda qué significa Habacuc? Era abrazar y luchar, ¿no? Cuando de alguna forma abrazamos a Dios, pero luchamos con lo que Él está permitiendo o con lo que Él está haciendo. No estamos de acuerdo con las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero decidimos creer aún así en Dios. Y creo que muchas ocasiones, tal vez más de las que quisiéramos, a veces estamos ahí, ¿no? Abrazamos a Dios, pero realmente luchamos con lo que es su voluntad. Y aparte de eso, hablamos que la vida no es una comedia. ¿Te acuerdas de Los Niños Maravillosos? En donde en 30 minutos todo quedaba solucionado con todo y comerciales. A veces 30 minutos no es suficiente, 30 días, 30 semanas, 30 años, a veces no es suficiente para lo que queremos hacer. Y nos enfrentamos a esta lucha en cuanto la respuesta de Dios no es la que estamos esperando, ¿no? Y esa es de alguna forma algo difícil, algo complicado, cuando tienes a alguien que tal vez está luchando con salud y de pronto tú oras a Dios, le pides a todos los santos, ¿no? Y de alguna forma aún así Dios decide tomar la vida de esa persona. Eso de alguna forma son de las cosas en conflicto que muchas veces tú y yo entramos. Y yo te decía que Habacuc era un profeta un tanto distinto, porque de alguna forma la profesión de un profeta era hablarle al pueblo acerca de lo que decía Dios. Le decía al pueblo todas las cosas que Dios le había revelado en alguna visión, le había revelado audiblemente, le había colocado en algunas piedras. Pero en este caso Habacuc era distinto, porque era un profeta muy particular, porque le hablaba a Dios o cuestionaba a Dios por todas las cosas que estaban sucediendo alrededor. De alguna forma el pueblo de Judá durante muchos años estuvo viviendo bienestar, estuvo recibiendo bendiciones, pero en el tiempo particularmente de Habacuc vienen situaciones difíciles, hay corrupción, hay maldad, hay situaciones que no están bien, y Habacuc reclama a Dios, cuestiona a Dios en cuestión de por qué están experimentando y viviendo todas estas cosas. En el primer capítulo hablamos del cuestionamiento de Dios, en donde yo sé que tú tienes el poder de cambiar las cosas, yo sé que tú tienes el poder de hacer que las cosas sean diferentes, tú tienes el poder de sanar a esta persona, tú tienes el poder de quitarme esta enfermedad, pero no lo haces. Y ese era el cuestionamiento, ¿no? Y entonces viene la siguiente frase que va a aparecer aquí en pantalla. Amigos, preguntar es difícil, pero esperar es aún más difícil. Cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, es una cosa, pero cuando aún así tú tienes que esperar, las cosas se vuelven
más complicadas. Mira, te voy a presentar a una familia, Brian y Carissa. Ellos son una pareja pastoral que sirven en una iglesia allá en Keller, Texas, y ellos tienen a la pequeñita, la de azul. Ella, de alguna forma, hoy está luchando con un tema de salud y en un día ella tuvo 31 convulsiones y la llevaron al médico y todavía por hoy todavía siguen luchando un poquito con esta parte de entender qué es lo que está pasando con ella, ¿no? Si tú has tenido un pequeñito malo, tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Pero te quiero presentar también otra historia y bueno, tú puedes decir, bueno, a lo mejor ellos, si quieres regresarlo, por favor, Luis, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero ellos están sirviendo a Dios, están trabajando, son personas buenas, ¿por qué les pasa eso, no? Son preguntas que muchas veces nos hacemos. Ahora sí, te voy a presentar a Luke. Él es un niño de 11 años, Lucas, él tiene 11 años. A él le detectaron un tumor cerebral, es inoperable, tiene cáncer en el cerebro, es lo que él tiene. Y no sé si tú lo ves triste, ¿no? Pero la verdad es que este muchacho ha sido un héroe para muchos porque ha llevado a los pies de Cristo a la mayoría de los niños que están en el piso de hospital donde él tiene sus terapias. Y cuando nos enfrentamos a circunstancias o historias como la de estas personas, nos preguntamos y nos inquietamos en donde de alguna forma realmente cuestionamos a Dios, ¿no? ¿Qué haces cuando estás sufriendo y lo único que te queda es esperar? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando de alguna forma estás en una jornada complicada? A lo mejor una falta de trabajo, a lo mejor una falta de recurso económico, a lo mejor una falta de salud, a lo mejor problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. ¿Qué haces cuando todas las cosas están mal y tú estás sufriendo y lo único que te queda solamente es esperar? Porque de alguna forma pareciera que tú ya hiciste y agotaste todas las opciones que tenías a tu alrededor y de alguna forma hay cosas que todavía no suceden o que Dios no ha contestado como tú esperas que conteste. Y la semana pasada platicábamos cuántas veces nosotros hubiéramos querido ser Dios y hacer las cosas de manera diferente, pero Dios actúa de maneras a veces muy extrañas, ¿no? Bueno, yo te quiero que vayamos ahí al libro de Habacuc y antes de que pasemos al primer versículo, yo quiero que veamos 3 cosas que Habacuc nos dice que podemos hacer cuando tenemos que estar en esa sala de espera, ¿no? Cuando tenemos que aguantar a ciertas cosas. La primera cosa que tenemos que hacer, y esto va a ser un poquito más didáctico, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es escuchar. La primera cosa que tenemos que hacer es escuchar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 1. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Cuando Dios no hace lo que tú esperas que haga, algunas personas se alejan de Dios, algunas personas dudan de Dios, y también algunas personas de pronto abandonan a Dios. Pero ¿qué es lo que hace Habacuc? Lo que hace Habacuc es que se coloca en una posición en donde tal vez muchos de nosotros no nos pondríamos. Es decir, se pone en el lugar más estratégico. Por eso dice, subiré a mi torre de vigilancia, estaré atento a lo que Dios tiene que decir. No me gusta lo que está pasando, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, Señor, pero me voy a poner en un lugar para escuchar qué es lo que tú tienes que decir. La semana pasada cerrábamos y decíamos que cuando tú ya has golpeado el pecho de Dios, has llorado todo lo que tenías que llorar, le has reclamado todo lo que tenías que reclamar, lo único que nos queda es esperar a escuchar la voz de Dios. Y a veces podemos escuchar la voz de Dios, sí, pues a través de su palabra podemos leer, podemos escuchar la voz de Dios a través de alguna conversación con alguien, tal vez a través de un café con alguna persona, ¿no? Y de alguna forma esas cosas son de las que tenemos que aprender. Déjame decirte que no es fácil esperar cuando estás sufriendo, ¿cierto o no es verdad? No es fácil esperar cuando te está doliendo, cuando estás sufriendo las circunstancias, cuando estás sufriendo y quieres que Dios haga algo que tú crees que debe de ser la solución, pero Dios no lo hace, ¿no? El ejemplo de este matrimonio, cuando Señor, yo quiero que tú sanes y me des un diagnóstico claro con respecto a mi hija, ¿por qué le dieron 31 convulsiones antes del mediodía?
O Señor, ¿por qué tú permitiste que mi hijo tuviera un tumor cerebral que es inoperable y le quedan pocos días de vida? ¿Y por qué de alguna forma, Señor, por qué no llega ese trabajo que estoy esperando? ¿Por qué tú permitiste esta situación en mi vida? ¿Por qué tú permitiste la infidelidad? ¿Por qué tú permitiste este dolor? ¿Por qué tú permitiste que esta situación sucediera de esta forma? Y entonces, de alguna forma, todos estamos constantemente en ciertas temporadas de nuestra vida cuestionando a Dios. Y a veces, a lo mejor tú has puesto en tu mente o en tu corazón, tal vez te has cuestionado y has preguntado, y a lo mejor tú le has dicho: Señor, es difícil hablar de ti, hablar de tu bondad, cuando no haces lo que debes de hacer. Así como tú me das herramientas para poder hablar del gran Dios poderoso cuando mi vida está en sufrimiento, cuando mi vida está en dolor, cuando mi vida está en sufrimiento. Y entonces a lo mejor no podemos hablar de Dios, o sentimos que no podemos hablar de Dios, pero creo que tenemos que aprender algo. En lugar de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, es importante que aprendamos a escuchar qué es lo que tiene Dios para nosotros. En lugar de estar cuestionándole, creo que es más bien tiempo de escuchar, y nos habla a través de su palabra, de las circunstancias, de una charla, un café con alguien. Dios te habla de maneras bien extrañas muchas veces, pero Dios siempre está ahí. ¿Qué pasó con Habacuc? ¿No? A lo mejor en el capítulo 1, en el verso 5, dice: haré algo que nadie va a creer. Y entonces a lo mejor cuando escuchó a Habacuc, que después de haber cuestionado a Dios y que Dios le haya contestado a Habacuc: voy a hacer algo que nadie se la va a creer. Entonces a lo mejor Habacuc dentro de él dijo: bueno, entonces en este momento ahora sí va a ser increíble, todas las naciones se van a postrar delante de Dios, Dios me va a dar la victoria, Dios va a traer bienestar otra vez a mi vida, va a sanar a mis hijos, va a sanar a mi nieto, va a sanar a mi familia, va a sanar mi matrimonio, me va a dar el trabajo que yo deseo. Pero de pronto lo que Dios le contestó a Habacuc, le dijo: voy a levantar a tu enemigo para que se enseñoree de ti. Y entonces lo que Habacuc respondió no fue lo que él estaba esperando, ¿no? Otro ejemplo lo podemos encontrar incluso de personajes que encontramos en la palabra, personas que no recibieron lo que estaban esperando. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 y verso 8, parafrasear un poquito el verso 7, dice: se me dio una espina en mi carne, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿De quién estamos hablando? El apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, no sabemos qué era lo que le estaba quejando. Muchos teólogos han dado muchas teorías, realmente no sabemos exactamente qué era el dolor que tenía. No sabíamos si era algo físico, algunos decían que era un problema en sus ojos, un tema de ceguera, algunos pensaban que tal vez era incluso una depresión. Pero estas 3 veces, estas 3 ocasiones distintas que está hablando Pablo, no está hablando como un momento en donde, ayer le oré a Dios. No, lo que está diciendo Pablo es que durante 3 temporadas de su vida le estuvo rogando. En sus oraciones prioritarias era rogarle por ese dolor que él estaba experimentando. Y de alguna forma durante todo ese tiempo su prioridad era: Señor, quítame esto que me está lastimando, quítame este dolor, quítame esta depresión, quítame esta situación que yo ya no puedo con ella. Y de alguna forma lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era que le estaba pidiendo a Dios que contestara conforme a lo que él creía que era lo mejor. Y probablemente, déjame decirte que no hay un mejor ejemplo en donde nosotros pensaríamos que Dios le debería de cumplir su oración que no fuera este hombre, ¿no? Porque el apóstol Pablo era un hombre que definitivamente entregó todo por Dios. Este hombre fue golpeado, fue apedreado, naufragó, fue desnudo, y todo ¿por quién? Por Dios. Y entonces a lo mejor diríamos: bueno, es que él se merece que Dios le conteste la petición que él está haciendo. Pero ¿qué fue lo que Dios le respondió? Versículo 9, por favor, ayúdame a leer. ¿Qué dice? Y entonces déjame pararte un poquito ahí. Dios le dijo: mi gracia es lo que necesitas. Y a lo mejor si yo fuera el apóstol Pablo le hubiera dicho: gracia, yo no quiero tu gracia, yo quiero tu poder y quiero que me sanes. Gracia, dáselo a Pedro,
acuérdate que 3 veces te negó, acuérdate que es un doble cara, porque con los judíos es de una forma, pero con los gentiles es de otra forma. Gracias a ese hombre, yo quiero tu poder porque yo me he sacrificado, he sido directo, he ido a los gentiles, he escrito 3/4 partes del Nuevo Testamento, y lo que le dijo Dios es: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Es decir, no contestó como él hubiera esperado. Habacuc capítulo 2, verso 2, dice: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que hacer? Primero, cuando estamos en esta situación de espera, primero escuchamos a Dios, intentamos escuchar a Dios. La segunda cosa que dice Habacuc es: escribe las bendiciones de Dios. ¿Por qué es escribir? ¿Por qué documentar? Porque ¿sabes algo? Somos buenísimos para que las cosas se nos olviden. Somos buenísimos para eso. Somos buenísimos para que se nos olvide lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y muchos en nuestra mente vivimos al día solamente. Y nos olvidamos de lo que ha pasado atrás, y olvidamos de dónde Dios nos ha tomado y de dónde Dios nos ha sacado y de dónde Dios nos ha guardado, y nos es sencillo olvidar las bendiciones de Dios. Te levantas en la mañana, te bañas, agua caliente, desayunas, comes, sales al trabajo, comienzas el día, de pronto regresas a casa, comes con tus hijos, comes con tu familia, tus hijos están bien en salud, son tremendos, pero están bien en salud, tienes un trabajo, comes, regresas, cenas con tu familia, te acuestas a gusto con tu esposa, y de pronto al final del día solamente dices: gracias por lo que hoy me diste, ¿no? Pero no valoramos realmente todo lo que pasa alrededor, no somos cuidadosos, no entendemos todas las bendiciones de Dios, nos distraemos bien fácil. La dinámica de vida nos distrae fácil, comienzas a enfocarte de pronto en lo que no tienes, comienzas a compararte con lo que no tienes, entonces viene frustración a tu vida porque yo no tengo ese auto, porque yo no tengo esa familia, porque mis hijos no se comportan así, porque yo no soy el favorito del trabajo, porque a mí no me están llegando todas las ventas, porque yo no tengo la salud que esa otra persona tiene, porque mis hijos están enfermos y los demás no. Y entonces comenzamos a compararnos con las demás cosas materiales o circunstancias, y entonces a veces te levantas en la mañana y tú ya traes en tu mente problemas, a lo mejor tú ya traes en tu mente el pago, a lo mejor tú ya traes en tu mente la enfermedad, o ya traes en tu mente la junta que tienes que tener con cierta persona, te comienzas a estresar porque algunas cosas no salen como tú esperas, te molestas porque tus hijos no se levantan, te enojas porque tu señora se levantó de malas, tu señor se levantó de malas y las cosas ya están más complicadas, te enojas con la señora de la Winstar que se estacionó en doble fila y no te deja pasar. Y entonces nos olvidamos de las bendiciones de Dios. ¿Sabes? Es bien fácil distraernos en la rutina y olvidarnos de lo que Dios hace en nuestro día a día, en los detalles de las cosas, en los pequeños detalles que Dios hace en nuestras vidas. Se te olvida de dónde Dios te ha sacado, se te olvida de dónde Dios te ha tomado, se te olvida todas las veces que Dios nos ha guardado y ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. Pero la rutina hace que nos olvidemos de las bendiciones de Dios. ¿Sabes qué es un milagro que hoy estés aquí sentado? ¿Por qué? Porque está lloviendo y muchos no, no es por eso. Porque tu corazón está latiendo, eso es un milagro. Eso no es normal. Que no se nos haga normal el respirar. Que no se nos haga normal el poder ver, el que tus hijos estén bien, que no se te haga normal, es la bendición de Dios, es la misericordia y la gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Pregunta, y de alguna forma Job decía: ¿acaso solamente aceptaremos lo bueno de parte de Dios y no lo malo? No, primero escucha, segundo escribe, recuerda las bendiciones de Dios, que no se te olvide lo que sí tienes. Y deja de enfocarte en lo que no tienes. ¿Quieres vivir frustrado? Enfócate en lo que no tienes. ¿Quieres vivir agradeciendo? Enfócate en lo que sí tienes y disfruta eso que tienes. Tercer cosa, esperar. Esperar.
quiero mostrarte esto no es fácil, esto tampoco va a ser divertido, pero algunos yo sé que están tal vez hoy por hoy pasando por esto. Tal vez hoy están esperando a un buen diagnóstico. Tal vez algunos están esperando a que el negocio repunte. Tal vez algunos están esperando que la relación se mejore. Tal vez algunos están esperando, yo no sé qué estás esperando, a lo mejor estás esperando a la persona correcta, yo qué sé. Pero déjame decirte algo, preguntar es difícil, pero esperar es mucho más difícil. Algunos esperan la próxima mejoría, ¿no? Algunos esperan, no sé qué es lo que estás esperando, pero mira lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 3. ¿Me ayudas a leerlo? Vamos a leerlo juntos. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dios le dice a Habacuc que espere con paciencia. Qué difícil esperar cuando lo que estás viendo no te gusta. ¿Sí o no? La semana pasada hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que tú has visto a tu hijo enfermo, ¿cierto? Y de pronto tú sabes que está sufriendo, está con temperatura, yo no sé qué tiene. Pero tú esperas que el medicamento que le diste, ¿cómo quieres que actúe? ¿Verdad? Pero qué difícil cuando le das y no sucede nada. Entonces, ¿qué dices? El medicamento no funcionó. No, el doctor no sabe. Vamos con otro, y vamos con otro, y vamos con otro. Porque tú quieres las cosas. Pero tenemos que aprender esta disciplina. Esperar. Porque sin lugar a dudas, llegará. Algo que quiero llamar tu atención es en el verso 3, en donde dice, para un tiempo futuro, y es la palabra hebrea, moed, que significa un tiempo perfecto, un tiempo particular, un tiempo en específico. No un momento, va a llegar por ahí de abril, por ahí de mayo, no, un tiempo en particular, como el día de tu cumpleaños, siempre es el mismo día, ¿cierto o no es cierto? El día de fin de año, siempre es el mismo día, ¿cierto o no es cierto? ¿No? Y lo que dice este versículo es que para un tiempo futuro es que para Dios hay un tiempo particular con un plan particular para cada uno de nosotros. Lo que tú esperas que está tardando en llegar, en realidad es Dios esperando y trabajando en cada uno de nosotros. Siempre recuerda lo siguiente, mira, va a aparecer aquí en pantalla. Siempre, por favor, ten en mente esta frase: si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Cuando es el tiempo de Dios, no puedes detenerlo. Te lo repito, si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, no puedes detenerlo. Gálatas capítulo 4, una de las cosas que dice, y llegando el cumplimiento del tiempo, es decir, Jesucristo apareció en el momento correcto, apareció en escena para poder comenzar su ministerio y poder hacer lo que tenía que hacer. Y exactamente lo mismo es con nosotros, pero queremos las cosas ya, pero queremos las cosas rápido, pero queremos que Dios actúe como nosotros queremos que suceda. Y no es así. Porque Dios tiene un plan, no puedes forzar algo. Y déjame decirte algo, tú sabes que cuando forzas algo, las cosas no suceden como deberían de suceder. ¿Cierto o no es verdad? ¿Alguien ha preparado caldito de pollo? Ahorita se antoja, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lleva ese caldito de pollo? ¿Lleva su tiempo, sí o no? ¿O avientas todas las cosas, le cierras, le echas agua caliente, listo, ya está? No, no es así. Bueno, si quieres eso, a algunos les gusta la Maruchan. No sé qué tan saludable sea, pero te aseguro que lo bueno tarda. Lo bueno lleva su tiempo. Cuando tú cocinas un postre, si uno lo tienes que dejar horneando a cierta temperatura y durante cierto tiempo, porque si lo sacas antes, te lo comes y te hace daño, ¿no?
Amigos, lo bueno tarda. Si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Cuando es el tiempo de Dios, no puedes detenerlo, aunque demore. Amigos, en otras palabras, aunque demore, espéralo. Aunque tarde, espéralo. Amigos, si tú has estado en una sala de espera, tú sabes que es el lugar en donde tú no quieres estar. ¿Has estado alguna vez en una sala de espera? Y tú quieres la noticia ya, ¿cierto? Tú ya quieres que las cosas te digan si es así. Muchos de nosotros hoy tal vez estamos en una sala de espera, aunque queramos que las cosas sean ya. Es una zona donde tú tratas de aferrarte a tu fe y no ves claro, te impacientas, preguntas, esperas, te impacientas, preguntas, esperas, te impacientas, preguntas, esperas, te impacientas, preguntas y esperas. Vas al mostrador, ¿ya salió de la operación? No, todavía no. Señor, pero te pido. Y vas otra vez y preguntas, ¿ya salió? No, todavía no, tienes que esperar. Tienes que esperar. Y parece que Dios se niega a darte una respuesta, pero entendamos lo siguiente: las demoras de Dios no son negaciones. Las demoras de Dios no son negaciones. No por el hecho de no verlo significa que Dios no lo hará, pero lo hará en su tiempo. Tenemos que esperar. Lo hará en su tiempo. No siempre la adversidad te va a hacer daño. Aferrarte a la adversidad, eso sí te va a hacer daño. Cuando estamos transitando la tormenta, Dios está fortaleciendo y forjando algo en nuestras vidas, corrigiendo algo en nuestras vidas, amoldando algo en nuestras vidas. Pero si tú te aferras a ese dolor, a ese daño, eso sí te daña. Pero transitar las adversidades no nos hace daño, al contrario, nos ayuda. Y déjame enseñarte el último versículo que para algunos teólogos o la mayoría de los estudiosos de la Biblia, este es el versículo más importante de todo el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente forma: mira a los orgullosos, le estaba diciendo Dios a Habacuc, y está hablando acerca de los babilonios. Mira a los orgullosos, confían ¿en quién? En sí mismos, y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Algunos no lo sabemos en la versión, en la Reina Valera, ¿no? Pero el justo por la fe vivirá. No sé qué es lo que tú estés pasando, pero tenemos que aprender a hacer lo siguiente, amigos. Fe en lo que hará Dios, aunque ahora no puedas verlo. Fe, aunque ahora no puedas sentirlo, aunque ahora todo parezca caótico en tu vida, aunque el diagnóstico no ha llegado como tú esperas, tenemos que aprender a aferrarnos, a abrazar, sí luchar, pero tener fe en que Él hará que las cosas sucedan. Déjame ponerte otra frase que creo que es importante que podamos reflexionar. ¿Me ayudas a leerla? Vamos a leerla juntos. Dice: nuestra fe no se debe de basar en lo que vemos, ni en lo que queremos, ni tampoco si obtenemos el resultado que esperamos. Nuestra fe se basa en el carácter, la bondad y la naturaleza de Dios. En eso se debe basar nuestra fe, en el carácter, la bondad y la naturaleza de Dios. No vamos a entrar en una clase de doctrina, pero Dios en su naturaleza es amor, pero Dios en su naturaleza es bondad, pero Dios en su naturaleza es misericordia, pero Dios en su naturaleza es paciente, pero Dios en su carácter es amoroso. Y la verdad es que podemos ahondar muchas cosas, pero en eso debe de estar nuestra fe, no en las circunstancias que estamos experimentando, sino en quién y en quién hemos confiado. Habacuc de alguna forma en esta situación se encontraba perturbado, confundido, molesto, enojado, traicionado, cuestionado, dudando, pero sigue tratando de aferrarse a Dios. Y una de las cosas que entendemos y por qué decimos que se aferró a Dios es por lo que escribió al final de este capítulo, versículo 20, y prácticamente con eso estamos terminando, amigos. Verso 20 dice: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En otras palabras, yo no podré estar de acuerdo, pero Dios sigue siendo Dios. La circunstancia no me gustará, pero Dios sigue siendo Dios.
Aunque yo me enoje con Él, aunque yo dude de Él, aunque yo me aleje de Él, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos que aprender a abrazar esa situación, aunque no lo entiendo, elijo la fe, aunque las cosas no van como quiero, elijo la fe, no importa lo que vea, no importa lo que sienta, aún con mis dudas, elijo la fe en Dios. No entiendo todo lo que está pasando, Señor, estoy sufriendo, me está doliendo mi hijo, me está doliendo mi hija, me está doliendo mi relación, me está doliendo la situación económica, no entiendo esto, pero decido creer que tú eres bueno. Aunque no me gusten las circunstancias. La semana pasada yo te contaba de uno de los momentos en donde más tuve miedo en mi vida. Y es cuando iba al pediatra llevando a mi hija y la traía atrás y le estaba dando un ataque de asma. Y ella estaba morada porque no podía respirar. Uno de los momentos de más temor en mi vida fue que mi hija se muriera en el asiento trasero del coche. Y te conté lo que pasó después, ¿no? Pero una de las cosas que más adelante, algunas semanas más adelante, pasó con Sofía, es que recuerdo que una noche ella llegó a despedirse, tenía como 4 o 5 años. Le mandamos a hacer cubrebocas a su tamaño, chiquitas. Ella tenía cubrebocas de corazones siempre, compramos tela. Y si eso hubiera pasado en COVID, nos hubiéramos hecho ricos, mi esposo y yo, porque teníamos muchos cubrebocas y con diseños y demás, porque queríamos que ella decidiera ponérselos, porque tenía que traer cubrebocas siempre. Y cuando llegó a despedirse, cuando estaba en la sala, a mí me dolió porque dije, pobrecito, o sea, su cadera, ahora el asma, y ella batallaba con tener siempre su cubrebocas, no podía jugar, tenía que evitarse muchas cosas, y ella a veces se enojaba y se frustraba porque ¿por qué yo no y los demás sí? Y yo dije, voy a ir a su cuarto, voy a ir a hablar con ella, le voy a decir, hija, lo estás haciendo muy bien, échale ganas, tú sí puedes, ¿no? Pero antes de entrar a su cuarto, antes de llegar y entrar a su cuarto estaba muy cerca ahí de la sala, la puerta estaba abierta, y lo que yo vi fue a una niña de 4 o 5 años hincada en su cama orando a Dios. Y una de las cosas que decía, a lo mejor yo decía, Dios, quítame esta enfermedad, ¿no? Pero lo que ella dijo, Señor, dale, bendice a mis papis, dales fuerza, bendice a mi hermana. Y entonces una de las cosas que ella estaba haciendo es que ella estaba abrazando eso con lo que estaba luchando. Ella estaba abrazando su enfermedad. Estaba abrazando su dolor. Estaba esperando y ella no sabe que me estaba ministrando. Si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Y cuando es el tiempo de Dios, no puedes detenerlo. Amigos, tenemos que aprender a abrazar, luchar y esperar. Qué difícil esperar, pero tenemos que esperar. Una última frase y nos vamos, te lo prometo ahora sí. Vamos a leerlo juntos, te invito a que te pongas en pie y ayúdame a leer, por favor, esta frase. Es una frase que Lucas Leigh es un autor, un doctor, y él hace poco lo publicó. Él puso, vamos a leerlo juntos, la fe más pura no es la que se usa para obtener lo que se quiere, sino la que sale a la luz cuando no obtenemos lo que queremos. Lo primero es la ilusión del interés. Lo segundo, de tener en claro. Amigos, eso es fe. Cuando decido creer, aun cuando no he obtenido lo que yo quiero. Porque decido tener fe por su carácter, por su bondad y por quién es Él. No por las circunstancias, sino por quién es Él.